este segundo bloque de MBD Noticias vamos a hablar de Palestina, porque justamente estamos recibiendo esta mañana a Cristian Mirza, Mónica Riet, voceros de la Coordinación por Palestina en Uruguay, que reúne a más de 70 organizaciones de la sociedad civil. Un gusto recibirlos esta mañana. Buen día, un gusto el nuestro. El motivo de la convocatoria es que ustedes elaboraron una carta para presentar en las próximas horas, este miércoles concretamente, a Presidencia y a Cancillería por la situación de Palestina, por el rompimiento de la tregua, por las muertes de las últimas 48 horas. ¿Qué es lo que dice la carta y qué es lo que buscan? Bueno, nosotros en principio lo que planteamos es una postura más crítica, digámoslo así, más comprometida con los derechos humanos de parte de nuestro gobierno nacional. ¿Por qué lo decimos? El reinicio de las masacres, del genocidio en Palestina, no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania, implica ya el traspaso de todos los límites imaginables respecto al drama palestino. Y cuando el actual ministro Lubetkin dice que el gobierno uruguayo no va a ser neutral, cosa con la cual estamos totalmente de acuerdo, la no neutralidad supone condenar explícitamente el genocidio en curso y las masacres retomadas ahora últimamente. No hay otra posibilidad. Lo han hecho Brasil, Colombia, Chile, entre tantos. ¿Por qué el Uruguay no condena las masacres? Eso es lo que estamos planteando en primer lugar. Luego hay otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la Agencia de Innovación instalada en Jerusalén, contraria a derecho internacional, entre otros tópicos. Pero la condena es lo más urgente que nosotros le planteamos a nuestro gobierno. En las tres últimas instancias que Naciones Unidas ha planteado el tema, Uruguay se ha abstenido, ¿no? Esa es la postura. ¿Tienen expectativa, Mónica, que Uruguay, que el Estado, porque es el Estado más que el gobierno, cambie de posición y cuándo podría ser? Bueno, nosotros tenemos la expectativa porque ha cambiado un gobierno. Creo que gran parte de la ciudadanía tiene una expectativa respecto de cambios en un montón de cosas con respecto a una nueva administración. En este tema en particular, creo que venimos a dar un grito de alarma por una situación que no puede esperar, que es absolutamente el límite y que, por supuesto, que se puede y se debe cambiar fácilmente. Como decía Cristian, en el mundo se han expedido desde gran parte de la Unión Europea, de los países miembros, y de manera contundente, diciendo además que en este problema no hay una solución militar, sino que la solución es política y que debe detenerse la agresión y el genocidio ya. La humanidad ya no soporta, son millones y millones de personas que hace 1 año y medio se vienen manifestando, haciendo todo tipo de llamado de atención a los gobiernos, incluso aquí en el Uruguay. Más de 120, 130 organizaciones de las más importantes de nuestro país, organizaciones populares, sindicales, de derechos humanos, sociales, políticas. Nos venimos manifestando en las calles mes a mes, ¿no? Y no es por las ganas de desfilar, ¿no? Sino que es para hacerle un llamado de atención. Fíjate que cada vez hemos ido hasta la Torre Ejecutiva para hablarle al Poder Ejecutivo. Nosotros esperamos que este gobierno cambie en su actitud, nos oiga, nos reciba y sobre todo, y más que nada, que cambie esa neutralidad que es cómplice con el genocidio, porque hoy todos los estados del mundo tienen la obligación de trabajar por el fin de esta barbaridad, ¿verdad?, que estamos viviendo en pleno siglo XXI. Yo les quería preguntar, porque para que la gente también pueda llegar a entender, la que no está más interiorizada, ¿por qué esta situación en Palestina, que ya lleva muchísimos años,
que no es nueva, despierta tantas pasiones, tantas reivindicaciones, como tú decías, todos los meses se ven en Montevideo nada más expresiones en la calle, ¿no? Reclamando el cese de las agresiones, que no en otros conflictos. Por ejemplo, que podríamos decir Ucrania, Rusia. ¿Por qué nos atraviesa tanto como sociedad, de un lado y del otro, ¿no? Sí, ciertamente, y yo creo que hay ahí dos o tres factores que operan. Primero, una suposición de que hay un enfrentamiento religioso, y entonces la comunidad judía versus la comunidad musulmana, lo cual es falso, porque ese es apenas un componente y no es el más relevante en este conflicto que ya lleva más de 7 décadas. En segundo lugar, porque también la zona del Medio Oriente, esa región en particular, es una región muy sensible geopolíticamente, crucial para el comercio mundial, entre otras cosas. Entonces el dominio y el enfrentamiento ha sido histórico en esa zona entre lo que podríamos decir genéricamente el Occidente versus el Oriente y en este caso el Medio Oriente. Y luego hay cuestiones que tienen que ver con lo que le sucedió lamentablemente al pueblo judío durante la época nazi y todo lo que supone, todos los revulsivos actuales. Fíjense la paradoja, que podríamos decir que el pueblo palestino pareciera ser el chivo expiatorio por aquellas barbaridades cometidas por el nazismo, y hoy son las víctimas a manos de un régimen sionista que, digamos, nada tiene que ver con los valores más auténticos del judaísmo, nada, es un régimen de ultraderecha fascista. Entonces, ahí hay muchos componentes políticos, culturales, que hacen que la población a veces tenga que tomar partido por acá y por allá, por unos o por otros. Y nosotros decimos, el tema es los derechos humanos. El tema fundamental es la autodeterminación de un pueblo que está sometido, colonizado hace más de 7 décadas y que brega por la libertad. Es eso, muy simple. La solución sería, por ejemplo, la creación de un Estado palestino, digo porque además se ha hablado de esto hace mucho tiempo y que además el presidente de Francia y Arabia Saudita convocaron para junio un encuentro, una conferencia mundial para avanzar en eso. ¿Piensan que esa sería parte de la solución, que Uruguay debería apoyar ese camino? Sí, Uruguay lo está apoyando, de hecho, por lo menos en sus declaraciones. El problema que del dicho al hecho hay mucho trecho, o sea, hay que trabajar para eso, ¿no? Como decía Mirza, este es un problema colonial. Tú decís por qué se ocupa. Yo con la edad que tengo te voy a decir que desde que empecé a militar en los años 60, ¿verdad? Este tema ya estaba arriba de la mesa y movilizaba a mucha gente en nuestra sociedad, porque es un tema colonial de nuestra época, y eso también es lo que sacude y llama la atención, porque además es un pueblo que nunca se entregó, que nunca aceptó la condición de colonizado, de humillado, de ocupado, el sistema de apartheid. Eso es tremendo, ¿no? Vivir en un lugar donde te controla un ejército de ocupación, donde para ir a trabajar a cualquier lado, a estudiar o lo que sea, tenés que pasar por un piquete que se le llama checkpoint, en donde pasás o no pasás. No pasás porque no se le ocurre al Señor que pases, y vos vas a laburar y tenés que llegar. Entonces es una vida muy tormentosa, de mucha explotación también, la que viene pasando ese pueblo, y son décadas de una situación insostenible que, bueno, en este momento hace eclosión, como todas las cosas explotan en un determinado momento. Una de las cosas que tú mencionaste, Cristian, y que está sobre la mesa políticamente, porque además desde algunas figuras del Frente Amplio lo ha expresado, respecto a la existencia de esta oficina de innovación inaugurada recientemente, creo que a fines de diciembre, sí, en Jerusalén. ¿Cuál es la señal? ¿Debería cerrarse?
es un tema que Sí, hay que cerrarla porque... no hay unanimidades ni aún en el Frente Amplio. No hay unanimidad, pero hay que cerrarla porque es contraria al derecho internacional. Jerusalén tiene un estatuto especial desde la propia creación del Estado de Israel en el año 48 y confirmada una y otra vez por Naciones Unidas. Entonces, y además cuando dicen que el desarrollo, la investigación, la cooperación tecnológica, científica, nada tiene que ver con lo político. Me parece que es un error conceptual. La tecnología, la ciencia no es aséptica en ningún caso y además siempre que se toman decisiones hay un contexto en el cual se toman esas decisiones. O sea que cuando hay un pueblo masacrado, cuando hay barbaridades que nosotros vemos a diario, cometidas por el régimen sionista, no se puede legitimar por vía indirecta a ese régimen con la apertura de una agencia de innovación, que además no es entre universidades, quiero aclararlo, es entre la Agencia Nacional de Innovación, la ANI uruguaya, y la Universidad de Jerusalén. No es la UDELAR en este caso, ahí hay un error, tal vez un matiz, pero importante. Entonces hay que cerrarla, pero además nosotros le vamos a plantear al gobierno uruguayo que el Uruguay, rico en tradición histórica en términos de una posición ecuánime y colaborativa, pueda contribuir, aunque sea con los recursos que tenga, contribuir a la construcción de un proceso de negociación, de paz duradera y justa para todos los pueblos, seguramente para el pueblo palestino. Y eso es lo que le pedimos, o sea, primero una respuesta contundente y luego, bueno, también la posibilidad, junto con otras naciones, de colaborar en ese proceso. Ya tenemos que ir cerrando, pero ustedes han tomado ya contacto, más allá de la carta que van a presentar mañana, ¿entienden que hay como una cuestión, digamos, positiva, una mirada positiva a estos planteos y un rápido accionar de las nuevas autoridades? Nosotros vamos a ser recibidos precisamente el jueves. Miércoles. El miércoles nosotros tenemos la movilización, ahora Mónica la va a explicar, y luego el jueves está casi segura la entrevista con el canciller. Sí, el miércoles vamos a estar a las 14:30 en Cancillería, porque así ya lo habíamos determinado, y se estuvo pidiendo entrevista, tanto en Torre Ejecutiva como en Cancillería. Finalmente en Cancillería nos van a recibir el jueves, con lo cual, bueno, nosotros nos vamos a movilizar igual ese día, y en la tarde, digamos a las 16 horas, en Torre Ejecutiva vamos a presentar esta carta, ¿no? Fíjate que tú hablabas de si el Estado palestino, si concretar la solución del Estado palestino podría ser una salida. Y es insólito que nos estemos haciendo esa pregunta 70 años después, o 70 y pico de años después, que se le dijo al pueblo palestino, al que no se lo consultó para darle gran parte de sus tierras a un Estado nuevo que se creó, el Estado de Israel, que la propuesta era generar 2 estados. Y se está manejando eso como a ver si tal vez podría ser. No, es el derecho de ese pueblo que nació y que estuvo siempre en esa tierra. Por eso el famoso documental No Borderland, que acaba de ganar un premio extraordinario en el cine, un Oscar, está estallando en todas partes. Aquí lo está pasando Cinemateca, porque es el testimonio, es un documental. Es muy raro que un documental tenga tanto impacto en la sociedad. Y que haya ganado un Oscar, además. Sí, que fue filmado. En Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Que fue entre 2017 y 2023, filmado en un pueblo, narrando todas las cosas, narrando por la vía de los hechos. Bien, yo les agradezco a ustedes, el tiempo quedó cortito, pero bueno, mañana es esta entrega de carta y movilización. Mónica Riet, muchas gracias. Cristian Mirza, gracias también por venir a ti y a toda la audiencia. Muchísimas gracias a ustedes.